Puerta del Cielo. Heaven's Gate fue la mezcla definitiva entre el fandom de la ciencia ficción y la religión apocalíptica, fundada por Marshall Applewhite y Moon Nettles en la década de 1970. Enseñaron que la Tierra estaba a punto de ser reciclada y que la única salida era desprenderse del cuerpo humano, considerado nada más que un contenedor o vehículo, y abordar una nave espacial que se desplazara detrás del cometa Hale-Bopp. El grupo vivía en comunidad bajo reglas estrictas, vestía ropa idéntica, se cortaba el cabello de la misma manera e incluso renunciaba voluntariamente a ciertas partes del cuerpo en nombre de la pureza. En 1997, 39 miembros cometieron suicidio masivo en una mansión de California, cada uno acostado ordenadamente en literas y usando las mismas zapatillas Nike, que de alguna manera se volvieron tan famosas como su teología. Heaven's Gate revela los peligros del liderazgo carismático mezclado con la desesperación cósmica y también por qué no deberías confiar en nadie que diga que un cometa es tu Uber hacia el más allá. El Templo del Pueblo, Jones. Liderado por Jim Jones, el Templo del Pueblo comenzó en la década de 1950 como una iglesia inclusiva, racialmente y enfocada en la justicia social en Indiana, antes de evolucionar hacia algo mucho más oscuro. Jones trasladó a sus seguidores a Guyana para formar, según él, una supuesta utopía libre de opresión. En realidad, se convirtió en una comuna aislada en la selva, construida sobre el miedo, la manipulación y la lealtad absoluta a Jones. Las cosas llegaron a un clímax horrendo en 1978, cuando un congresista estadounidense visitó el lugar para investigar denuncias de abusos. Poco después, Jones ordenó a sus seguidores beber una bebida con cianuro, recordada erróneamente como Kool-Aid, en lo que se convirtió en una de las muertes masivas más grandes de la historia moderna, con más de 900 personas fallecidas. Jones demuestra cómo los movimientos idealistas pueden convertirse en pesadillas totalitarias y también arruinó la mercadotecnia de los polvos para jugo durante décadas. Los Branch Davidians, una rama de la tradición adventista del séptimo día, ganaron notoriedad mundial bajo el liderazgo de Koresh. Carismático y apocalíptico, Koresh afirmaba ser el último profeta y enseñaba que solo él podía interpretar los misterios sellados de la Biblia. Los miembros vivían en un complejo cerca de Waco, Texas, acumulando armas y preparándose para el fin de los tiempos. En 1993, un enfrentamiento con agentes federales se intensificó hasta convertirse en un trágico asedio que terminó con el complejo envuelto en llamas, matando a más de 70 personas, incluido Koresh. Para muchos, Waco se convirtió en un símbolo del exceso de poder gubernamental, del peligro de las sectas o de ambos. Los Branch Davidians nos recuerdan que mezclar absolutismo religioso con un gran arsenal de armas es básicamente una receta para el desastre, especialmente cuando tu Mesías tiene una guitarra y un arsenal. La familia Manson, la llamada familia de Charles Manson, no se trataba tanto de teología como de control, paranoia y alucinógenos, pero califica como una secta por su devoción destructiva. A finales de los años 60, Manson reunió a su alrededor a un grupo compuesto principalmente por mujeres jóvenes y desilusionadas, predicando una extraña mezcla de profecías apocalípticas sobre una guerra racial y mensajes inspirados en los Beatles. Convenció a sus seguidores de que formaban parte de una revolución inminente que él llamaba Helter Skelter. Para poner en marcha esta fantasía, ordenó asesinatos brutales, siendo los más notorios los homicidios Tate LaBianca de 1969. La familia Manson sigue siendo infame porque expuso hasta dónde pueden llegar la manipulación, las drogas y los delirios de grandeza cuando están ligados a un líder narcisista. La secta de Manson no terminó en un suicidio masivo, pero sí dejó una huella permanente en el panorama cultural y demostró que, a veces, lo más aterrador de una secta no es la doctrina, sino la banda sonora. Children of God, la familia internacional, fundada en 1968 por David Berg, Children of God inicialmente apareció como un movimiento contracultural, predicando amor, comunidad y líderes carismáticos envueltos en la estética hippie. Pero las cosas rápidamente derivaron en prácticas inquietantes. Berg promovió una doctrina que llamó Flirty Fishing, que básicamente consistía en usar el sexo para reclutar nuevos miembros, una práctica que llevó a un abuso y explotación generalizados. Con el tiempo, el grupo se rebautizó como la Familia Internacional, intentando desesperadamente desprenderse de su horrenda reputación.
Pero los escándalos continuaron persiguiéndolo. En la superficie todo era paz, amor y escrituras. En realidad era explotación disfrazada de evangelismo. Si Heaven's Gate era peligroso por su mala astronomía, los Children of God lo eran porque disfrazaron conductas depredadoras como ministerio, demostrando que no todos los cultos usan zapatillas a juego. A veces se esconden detrás de sonrisas hippies. Nikki Beam. Aunque a menudo se describe a Nikki Beam como una organización de autoayuda en lugar de una secta, cumple todos los requisitos. Fundada por Keith Rainier en la década de 1990, se comercializó como un grupo de desarrollo personal, prometiendo empoderamiento y crecimiento. Los miembros pagaron miles de dólares por seminarios y fueron ascendiendo en una jerarquía tipo pirámide. Sin embargo, detrás del telón existía un subgrupo secreto donde las mujeres eran marcadas con las iniciales de Rainier, forzadas a obedecer y manipuladas bajo el pretexto de un avance espiritual. Celebridades y élites adineradas fueron atraídas, haciendo que la caída de NXIVM en 2018 se convirtiera en un frenesí mediático. En el fondo, NXIVM demostró cómo la dinámica de las sectas puede ocultarse bajo palabras de moda como bienestar, empoderamiento y crecimiento personal. También demostró que si tu coach de vida sugiere marcarte, eso no es iluminación. Probablemente solo sea un delito grave esperando a suceder. Aum Shinrikyo. Aum Shinrikyo fue una secta japonesa liderada por Shoko Asahara, quien mezcló elementos budistas e hindúes con visiones apocalípticas y una generosa dosis de sus propias afirmaciones mesiánicas. Fundada en los años 80, prometía iluminación espiritual mientras en secreto se preparaba para un caos apocalíptico. Aum se hizo mundialmente famosa en 1995, cuando sus miembros llevaron a cabo un ataque con gas sarín en el metro de Tokio, matando a 13 personas y dejando miles de heridos. El grupo creía que estaban iniciando el apocalipsis, guiados por las profecías delirantes de Asahara. Incluso después de su arresto y ejecución, grupos disidentes continuaron bajo diferentes nombres. Aum Shinrikyo revela cómo las sectas pueden escalar de rarezas espirituales a organizaciones terroristas en toda regla. También resalta un patrón. Cuando tu gurú empieza a acumular armas químicas, esa es tu señal para salir del círculo de meditación de inmediato. Cienciología, fundada en la década de 1950 por el escritor de ciencia ficción L. Ron Hubbard. La cienciología es uno de los movimientos modernos más famosos que a menudo se etiqueta como una secta. En esencia, promete la libertad espiritual a través de un proceso llamado auditoría, donde los adeptos recuerdan traumas pasados, incluso aquellos de supuestas vidas anteriores, utilizando un emetro que se parece sospechosamente a un accesorio de una nave espacial retro. Los miembros avanzan a través de rangos para alcanzar el estado de clear y, eventualmente, los niveles de tetán operativo, con la promesa de una comprensión cósmica. Detrás de los relucientes respaldos de celebridades y las entrevistas de Tom Cruise, se esconde una historia de intenso secretismo, supuestos abusos, acciones legales agresivas contra los críticos y exigencias financieras que hacen que la matrícula universitaria parezca calderilla. Mientras que los seguidores insisten en que es una religión legítima, los críticos argumentan que es un grupo de alto control que monetiza la creencia. La cienciología destaca como un recordatorio de que, a veces, los cultos más extraños no viven en recintos ocultos. Viven justo al final de la calle con un presupuesto de relaciones públicas de Hollywood y una flota de abogados. Orden del Templo Solar. La Orden del Templo Solar surgió en la década de 1980, combinando espiritualidad New Age, imaginería de los caballeros templarios y creencias apocalípticas. Fundada por Jones de Mambro y Luke Jure, el grupo enseñaba que la muerte no era un final, sino una transición a una nueva vida en otro planeta que orbita la estrella Sirio. Suena alentador hasta que te das cuenta de que transición era un código para suicidios masivos orquestados y asesinatos. En la década de 1990, impactantes incidentes en Suiza y Canadá dejaron decenas de muertos en rituales coordinados. Los miembros vestían túnicas ceremoniales y se veían a sí mismos como parte de una batalla cósmica entre el bien y el mal. El Templo Solar es un escalofriante ejemplo de cómo un envoltorio místico puede ocultar realidades muy oscuras.
También demuestra que si alguien con una capa te dice que tu boleto a Sirio requiere viajar en grupo, definitivamente deberías pedir un reembolso. Rajneeshpuram, culto de Osho. Liderado por Bhagwan Sri Rajneesh, más tarde conocido simplemente como Osho, el movimiento Rajneesh combinaba filosofía oriental, amor libre y una afición por los Rolls-Royce. En la década de 1980, sus seguidores, conocidos como Sannyasins, establecieron una comuna en una zona rural de Oregón que rápidamente creció hasta convertirse en una pequeña ciudad. Chocaron con los residentes locales, participaron en manipulación de votantes y, en uno de los crímenes de culto más extraños de la historia, llevaron a cabo un ataque bioterrorista envenenando barras de ensaladas con salmonela para influir en una elección. El propio Osho era un maestro carismático que luego negó haber orquestado los crímenes, pero la comuna colapsó bajo el peso del escándalo y los arrestos. Hoy en día, sus libros y enseñanzas siguen siendo ampliamente leídos, centrándose en la meditación y la libertad espiritual. El legado de Rajneeshpuram es complicado, en parte inspirador, en parte criminal y en parte un recordatorio de que la iluminación nunca debería involucrar lechuga convertida en arma. Iglesia de la Unificación, Moon. La Iglesia de la Unificación, fundada en Corea del Sur por Sun Myung Moon en la década de 1950, se hizo famosa por sus bodas masivas, donde miles de parejas, a menudo desconocidas entre sí, se casaban simultáneamente en ceremonias gigantes en estadios. Moon enseñaba que él y su esposa eran los verdaderos padres, enviados para completar la misión inconclusa de Jeffs y establecer una línea de descendencia sin pecado. Se esperaba que los seguidores dedicaran sus vidas, y a menudo sus carteras, a la causa, lo que llevó a muchos críticos a llamarla una secta. Aunque la Iglesia se ha suavizado en los últimos años, su influencia en la política y la cultura sigue siendo significativa, especialmente en Corea del Sur y Japón. La luna muestra cómo el liderazgo carismático, la comunidad unida y la ambición global pueden convertir una pequeña secta en un imperio multinacional. También nos recuerdan que el amor puede ser ciego, pero definitivamente se nota cuando los votos matrimoniales se programan como un evento deportivo. Eiffel dice, Santos de los últimos días fundamentalistas. La FLDS es una secta separatista del mormonismo convencional, que se aferra firmemente a prácticas abandonadas hace mucho tiempo por la Iglesia Sud, particularmente la poligamia. Durante décadas, líderes como Warren Jeffs controlaron comunidades enteras, dictando matrimonios, a menudo entre hombres mayores y niñas menores de edad, y exigiendo lealtad incuestionable. Jeffs se proclamó profeta, organizó innumerables matrimonios y construyó un sistema donde la obediencia significaba la salvación. Finalmente, fue condenado por abuso infantil y sentenciado a cadena perpetua, pero su influencia aún persiste en comunidades aisladas. La historia de la FLDS es un recordatorio aleccionador de cómo la autoridad religiosa puede ser distorsionada para explotar a los más vulnerables. También demuestra que el hecho de que alguien tenga un complejo en el desierto no significa que se esté preparando para el apocalipsis. A veces simplemente están llevando a cabo un registro de bodas realmente perturbador. 12 tribus. El movimiento de las 12 tribus comenzó en la década de 1970 como un grupo comunitario cristiano que buscaba recrear el estilo de vida de la iglesia primitiva. Los miembros viven juntos, comparten posesiones y operan negocios como cafés y granjas. En la superficie, parece una comunidad intencional con un giro espiritual, pero exmiembros han reportado un control estricto, disciplina severa y enseñanzas que, según los críticos, se inclinan hacia el racismo y el autoritarismo. El grupo ha enfrentado controversias por trabajo infantil, educación y el trato a los miembros que intentan irse. Aunque evitan el drama apocalíptico de algunas sectas, las 12 tribus ponen de relieve lo delgada que puede ser la línea entre comunidad y control. Una cosa es compartir el pan como los primeros cristianos. Es otra cosa dirigir panaderías donde los forasteros se preguntan si los muffins vienen acompañados de adoctrinamiento. Sectas marginales modernas. Más allá de los nombres notorios, docenas de sectas más pequeñas han surgido y desaparecido en todo el mundo, cada una con su propia extraña mezcla de creencias. Algunas se enfocan en los ovnis, otras en profecías apocalípticas, y otras más en gurús carismáticos que afirman tener el único camino verdadero.
Lo que las une es la misma fórmula, un líder con autoridad absoluta, enseñanzas que aíslan a los miembros del mundo exterior y promesas que se aprovechan del miedo o el anhelo. Ya sean grupos apocalípticos de preparacionistas acumulando latas de frijoles para el final, o sectas digitales en línea formadas en torno a teorías de conspiración, el patrón es consistente. Devoción, control y a menudo desilusión. Lo curioso de todo esto es que la humanidad nunca parece quedarse sin formas creativas de reinventar la misma historia. Créeme, si alguien dice que la nave espacial viene en camino, lo mejor es simplemente saludar desde la entrada de la casa.